Pregunta número 8520 sobre la ley de actualización de derechos históricos de Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular, para lo cual, señor Beamonte, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Lambán, conocida la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la ley de actualización de derechos históricos de Aragón, ¿qué decisiones va a tomar el Gobierno de Aragón? Entenderá que sea lógica esta pregunta. Es lógica por el momento que nos toca. En el primer momento que podíamos tratar un tema como este, podíamos haber hecho también una comparecencia como al respecto habíamos hablado. Mire, esta ley de actualización de derechos históricos era innecesaria. Permítame que la califique como un error. Y bien sabe que se calificó además por el Tribunal Constitucional como inconstitucional. Probablemente es el reflejo de esa forma de actuar que tiene también Pedro Sánchez. ¿Sabe por qué? Porque solamente pretendía contentar al sector más radical que sustenta su gobierno. Mire, esta ley sobrepasaba límites, señor Lambán. Sobrepasaba límites como cuestionar la soberanía nacional, intentar que la ley de actualización prevaleciese sobre la propia Constitución, modificaba el Estatuto de Autonomía, modificaba leyes orgánicas estatales, la del Poder Judicial, incluso modificaba la ley de enjuiciamiento civil en cuestiones que son competencia del Estado, pero es que además en materias competencia estatal, como la de símbolos, como la del patrimonio estatal, también hacía hincapié en su modificación. Fíjese, llegaba a cuestionar y quedaba supeditada a la normativa europea, a la propia ley. Oiga, casi nada. Usted no quiso buscar ningún tipo de consenso. Es más, no hizo caso tampoco a los consejos de los letrados de las Cortes. Yo creo que usted se preocupó, como nos preocupamos todos, cuando esta ley fue aplaudida por los sectores más radicales del nacionalismo. Ahí estaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Egibar, que aprovechó esta ley para pedirle al Partido Socialista de Euskadi, a Podemos y a pacto entre PNV y Bildu que se utilizase el camino de la unilateralidad para conseguir lo que es la independencia. Mire, después de todas las advertencias que usted tuvo, pues pasó lo que pasó, se declaró inconstitucional. Y ahora no basta con acatar. Ahora lo que tendría que hacer es derogar, señor Lambán, derogar. Pero mire, si esta ley fue un error, sus declaraciones también fueron un error. El Gobierno nunca ha utilizado ni ha aplicado los artículos anulados. La pregunta es: ¿y para qué la aprobó? ¿Para no aplicarla? ¿Para saltársela a la torera? Eso sí, dijo eso y lo de siempre. El Partido Popular quería aprobar una norma similar. Eso es lo que usted dijo. Yo lo que le invito, muy brevemente, mire, después de 5 años de presidente, esa Montserrat ya cansado. Yo le invito a que usted coja la proposición de ley del 2014 y vea el artículo 1, cuando habla de origen, por ejemplo. Y coja el artículo 1 de la Ley 8/2008, cuando habla de naturaleza jurídica. Y verá cómo, mire, ni de lejos, señor Lambán, ni de lejos tenían que ver una con la otra. Mire, señor Lambán, en un momento de tensiones territoriales, como era el que vivíamos, que seguimos viviendo, usted, que va de defensor de la unidad de España, que es una garganta del constitucionalismo, se lo digo con todo el respeto, aprobó una ley que cuestionaba casi todo, y todo por intereses partidistas. Y probablemente hoy intentará rebajar la importancia de ese hecho, que es grave, señor Lambán, porque esa ley cuestionaba los pilares básicos del modelo de Estado. Es más, esa ley cuestiona hasta su propio discurso, señor Lambán. Mire, no se puede manosear las instituciones al antojo de uno, ni se pueden lanzar a los ciudadanos mensajes perversos en según qué materias, o probablemente en ninguna. Pero tampoco se pueden hacer leyes a medida para satisfacer cuestiones particulares o cuestiones partidistas. Todo por el poder y nada más que por el poder. Por una vez, reconózcalo, señor Lambán. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Beamonte. Entiendo que ha utilizado sus 2 turnos en el turno actual, ha utilizado todo el tiempo. Señor Lambán tiene, por lo tanto, un turno de 4 minutos. Gracias.
Gracias, presidente. Señor Beamonte, en primer lugar, esta ley no fue un proyecto de ley, fue una proposición de ley presentada por un grupo parlamentario. Por tanto, algunas de las cuestiones que ha dicho no me son imputables en cuanto a la responsabilidad de origen, simplemente por aclararlo. En segundo lugar, yo creo que usted en este asunto ha puesto siempre más énfasis del interés que realmente le merece. Por medir el interés que usted tiene en este asunto, le voy a poner un ejemplo. Estoy convencido de que si el señor Aliaga el verano pasado le hubiera dicho que lo apoyaba para presidente, si usted retiraba el recurso, hubiera cogido el primer AVE y se hubiera ido corriendo a retirarlo. No le quepa ninguna duda. Por lo demás, señor Beamonte, creo que efectivamente ustedes en este asunto han incurrido en incoherencias porque comparando el articulado de esta ley y comparando el articulado de la ley que ustedes presentaron, proposición de ley que ustedes presentaron, creo recordar que aquella tenía 33 artículos. Pues bien, el Tribunal Constitucional, aplicando el criterio que ha aplicado en esta ocasión, hubiera tumbado más de la mitad de esos artículos. Es más, ustedes presentaron una enmienda a la ley de Chunta Aragonesista, la proposición de ley de Chunta Aragonesista, que incluía entera y verdadera varios de los preceptos que el Tribunal Constitucional también ha tumbado. Por tanto, ustedes se han movido en este terreno en la más pura incoherencia y tratando de obtener algún tipo de rédito político de algo que no lo tiene y que además entiendo que significa, y no digo que usted lo haya pretendido, pero objetivamente es un menosprecio para la comunidad autónoma. Mira, yo he dicho muchas veces, y es una convicción, que la historia no da derechos, que solo da derechos la Constitución. Es más, y usted es alguien que conoce mejor la materia que yo, hasta la Constitución de 1812 el único sujeto jurídico y político soberano es el rey. El pueblo no tiene derechos, los ciudadanos no tienen derechos. Por tanto, en puridad histórica no hay derechos históricos. Ahora bien, hay una inconsecuencia grave en la Constitución, en la disposición adicional primera, cuando le reconoce esos derechos al País Vasco, siendo que seguramente el País Vasco tiene menos títulos históricos para acceder a esos derechos que la comunidad autónoma de Aragón. El País Vasco en el siglo XVIII es una estructura política foral limitada a Vizcaya, mientras que Aragón lo es a toda la comunidad autónoma y con instituciones mucho más asentadas. Por tanto, se puede admitir que no existan derechos históricos, pero desde luego lo que no es admisible es que reconociéndoselos a dos comunidades autónomas como son Navarra y el País Vasco, no se le reconozcan a la comunidad autónoma de Aragón. Y eso creo que cualquier aragonés defensor del Estatuto lo tiene que aceptar y lo tiene que defender. La sentencia del Tribunal Constitucional, y yo no tengo títulos para valorarla desde el punto de vista técnico, hay bastantes opiniones que coinciden en atribuirle un exceso de celo y algunas incoherencias, algunas contradicciones. Respeta, por ejemplo, el Tribunal Constitucional que la DGA promueva el conocimiento y difusión de esta ley y el contenido de los derechos históricos. Eso lo podemos hacer, aunque la ley en gran medida ha sido declarada inconstitucional. Y sobre todo, lo más grave desde mi punto de vista es que el Tribunal Constitucional echa por tierra un precepto estatutario que ustedes, cuando se aprobó el estatuto, le dieron su apoyo y lo aprobaron de manera absolutamente entusiasta y de manera absolutamente fehaciente, y que decía: la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución. Esto lo dice el estatuto y esto ustedes en su día lo votaron. Por tanto, en la presentación de ese recurso de inconstitucionalidad hay una gravísima incoherencia, hay una gravísima inconsecuencia por parte del Partido Popular. Es más, el Tribunal Constitucional, señor presidente, permítame unos segundos, el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales dos artículos que ustedes no habían recurrido, lo cual, aparte de exceso de celo, introduce algunas dudas a los expertos en cuanto a que pudiera darse el caso de que el Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón estuviera en situación de indefensión y la sentencia pudiera ser objeto de un recurso de nulidad que, por supuesto, nosotros no vamos a emprender
porque lo que vamos a hacer es, y usted lo ha anunciado en su primera intervención y única, y estoy seguro que usted haría exactamente lo mismo, nosotros vamos a acatar la sentencia y vamos a aplicar lo que queda de esa ley en los términos en los que se explicitó en el acuerdo de gobernabilidad aprobado en el mes de julio pasado, y que si usted hubiera suscrito a costa de renunciar al recurso de inconstitucionalidad, lo hubiera hecho, estoy convencido, sin ningún tipo de dudas. Muchas gracias.